nuevamente. Soy el Dr. Vázquez de Neurocirugía. Hoy día vamos a hablar dos temas, TEC, y vamos a hablar también de TBM. Que alcanza el tiempo. Bien, entonces, los pocos que han rotado ya acá, les he explicado lo que significa por definición el TEC, ¿no? Es un traumatismo encéfalo-craneal. Y no viene a ser más que un traumatismo craneal más un síntoma neurológico que se traduce como una lesión en el encéfalo probable, ya sea desde una conmoción hasta una hemorragia, ¿no es cierto? Entonces, los síntomas neurológicos que pueden haber en un TEC es pérdida de conciencia inicialmente, vómitos, cefalea intensa que no cede, somnolencia. Esos son los síntomas neurológicos que pueden haber en un TEC. Ahora, luego vamos a hablar de la escala de Glasgow, ¿no? Pero inicialmente el TEC es, como es un traumatismo encefalocraneano y la escala de Glasgow es una escala pronóstica, ¿no es cierto? Poder nosotros diagnosticar qué tipo de TEC es, ya sea lo clásicamente definido como TEC leve, moderado, severo, con una escala que es pronóstica y no diagnóstica. Entonces por ahí estaríamos incurriendo en un pequeño error gramatical, ¿no? Decir TEC leve, moderado, severo con una escala que no es diagnóstica, sino pronóstica, ¿no? Ahora lo vamos a conversar mejor con la escala de Glasgow. Entonces, les decía, pues, en parte del pronóstico es un trastorno, un fenómeno evolutivo, ¿no? Que debe enfocarse en la etapa en la que estamos atendiendo. Lo quiere decir que si nosotros nos llega un paciente con un traumatismo encefalocraneano, debemos clasificar en frente a quién estamos, a qué estamos, ¿no? Aún si es un TEC o un TEC grave. Las causas del traumatismo encefalocraneano son variadas, ¿no? Ya se veían desde los antiguos, en la época pre-incaica e incaica, ¿no? Traducida en los huacos retratos. Y básicamente este tipo de traumatismos se dan por accidente de tránsito, que son los más comunes, ¿no? 10% fallecen antes de llegar al hospital. De los sobrevivientes, bueno, ahí los he clasificado según una estadística que está escrita en todos los libros: 80% leve, moderado en 10% y grave en 10%. Epidemiológicamente, según algunas estadísticas, entre 175 a 300 por 100.000 por año, una mortalidad del 30 al 50%, afectación en otros órganos en 30%, un TEC severo, que es el 10%, casi la mitad van a cirugía, ¿no? Con una mortalidad alta, ¿no? Del 5, bueno, casi 60% como máximo. Según este centro de enfermedades de control y prevención, en Estados Unidos 1.4 millones cada año de accidentes con diagnosticados con TEC, 50.000 mueren, 235.000 son hospitalizados y 1.1 millones son tratados y dados de alta en emergencia. Y 5.2 millones de norteamericanos tienen discapacidad por TEC, ¿no? Que es el 2% de la población, con un costo muy alto en cuanto a gastos médicos, ¿no? En el Perú es la 9ª causa de mortalidad. En MINSA en el 2016, 15.240 casos de hospitalizados, mayor preponderancia en hombres. La primera causa de muerte en personas menores de 45 años. Los accidentes de tránsito significaron 1.973 muertes en el año 2000. Bueno, en Estados Unidos, otra vez, ¿no? Con una causa de accidente. El accidente de tránsito es la mayor causa de TEC. Y aquí es importante resaltar el mecanismo, ¿no? Los mecanismos son ya sea por impacto directo, por aceleración o desaceleración, por rotación o ya sea por penetración, en el caso de los PAF o de las armas punzocortantes que también pueden ingresar.
Los mecanismos directos están, o el impacto, están condicionados o dirigidos más a a la injuria primaria. Ahora vamos a hablar de la clasificación de este tipo de TEC, ya sea primario, por daño primario o secundario. Está dirigido más al daño primario en el cerebro. Y se da, más que todo este mecanismo de impacto, se dan las hemorragias en general, ¿no? Sudurales, o los hematomas sudurales, las epidurales, las contusiones hemorrágicas, ¿no? Y ahí también tiene que ver mucho lo que es la pérdida de conciencia, ¿no? En este tipo de pacientes. La fisiopatología de este tipo de traumatismos están dadas básicamente por la ley de Monroe, ¿cierto?, que habla sobre el continente y el contenido, en que un porcentaje le da al parénquima cerebral en general, otro porcentaje del 10% a sangre y otro porcentaje al líquido encefalorraquídeo. Cuando se transgrede este porcentaje, ya sea por una lesión tumoral, en algunos casos ocupando espacio, por cada parte de esta triada que da el continente y contenido, va a ir disminuyendo en cantidad para darle el espacio que se necesita. Llega un momento en que ya no, y comienza a haber hipertensión endocraniana. Eso es la ley de Monroe. Les hablaba sobre la injuria tanto primaria como secundaria. Entonces, la primaria es la disrupción física o funcional del tejido cerebral debido a una fuerza mecánica aplicada directamente sobre el cráneo y obviamente indirectamente sobre el cerebro, produciendo un daño inicial, ¿no? Esto se da inmediatamente después del traumatismo. En el caso de la secundaria, se da después debido a una serie de factores bioquímicos y moleculares que tienen un efecto adverso en el tejido cerebral traumatizado. Y como le digo, se da después porque tiene que ver, como dice ahí, con factores bioquímicos y moleculares debido a sustancias que tienen que ver con la necrosis tumoral, ¿no?, y con lisis de la célula. Perdón, lisis celular, perdón, no es necrosis tumoral. En cuanto a la injuria primaria, ¿no?, ahí vamos a observar algunos mecanismos, ¿no?, o algunos tipos de lo que puede producir la injuria primaria. Puede producir una fractura deprimida, que es la que vemos más superior a la izquierda, ¿cierto? Se puede producir fragmentos, ¿no?, de algunos, del hueso incluso incrustados dentro del parénquima cerebral. Puede haber hematomas epidurales, como vemos a la derecha, ¿no?, hematomas sudurales, contusiones hemorrágicas, ¿no? Entonces, este tipo de lesiones son producidas por el mecanismo primario por la injuria primaria que se da en un TEC, ¿no? En cuanto a la injuria secundaria, es la causa más importante de la muerte en el TEC, ¿no? Se va a desarrollar después de horas o días a la injuria primaria y básicamente se da por hipoxemia e hipotensión que se produce en el TEC, ¿no?, que aumentan el riesgo en la injuria. Entonces les decía, tener un paciente con una PO2, una presión de oxígeno menor de 60 o una saturación menor de 90, ya estamos induciendo a que haya injuria primaria, y más si hay hipotensión, y esto se debe pues que algunos pacientes el TEC no llega solo, ¿no?, casi siempre son politraumatizados, hay pérdida de sangre, hay hipotensión, desaturación, entonces el paciente llega chocado y eso es una situación mucho más peligrosa para producir injuria secundaria, ¿no? Entonces, imagínense, un paciente con una presión sistólica menor de 90, una sola vez, en una sola toma, ya estamos condicionando al paciente a una doble mortalidad, ¿no? Y con 2 episodios se duplica, ¿no?, que puede llegar a producir isquemias o infartos cerebrales por disminución del flujo sanguíneo cerebral, ¿no? Hemorragias subarachnoideas también por vasoespasmos, ¿no?, el vasoespasmo postraumático, edema cerebral y herniación como una cascada, ¿no? Entonces, les decía
que esto de la injuria primaria tiene que ver con algunas sustancias, unos factores bioquímicos y moleculares que se liberan dentro de la célula y que producen lisis celular o muerte celular, ¿no? Como el glutamato, la liberación de calcio, los radicales libres y activación de algunas proteasas, ¿no? Entonces, aquí lo que se espera de un paciente que viene con TEC es evitar definitivamente la injuria secundaria, que es lo que en todo momento debemos evitar. La injuria primaria no la podemos evitar porque es lo que viene con el paciente. Nosotros estamos abocados a evitar la injuria secundaria, eso es parte de nuestro tratamiento. Ya sea, ahora vamos a ver qué tipo de lesiones primarias existen, pero básicamente en esto hay que ser muy incisivos. Cuando ustedes lleguen a ser internos, que es lo que les va a importar, es evitar la injuria secundaria de un paciente. ¿Cómo? Llega un paciente con un TEC, ustedes ya saben cómo evaluar un paciente con TEC, ¿no? Esto es un TEC porque tiene paciente que vemos que ha sido accidente de tránsito o no, o ha sido golpeado directamente, ¿no?, con algún objeto, pérdida de conciencia, o llega con signos de hipertensión endocraniana, cefalea, vómitos, ¿no?, somnolencia. Entonces es un TEC, ¿no? Si ha habido una contusión o un traumatismo directamente en el cráneo. Lo primero que deben hacer es al paciente ponerle una vía, tomarle la presión, evitar que baje la presión, saturar el oxígeno, ver cuándo tiene saturación, ¿no es cierto? Y evitar, como les dije, que haya un daño secundario a través de las medidas que ustedes deben tomar, ¿no? Entonces, esto es básicamente lo que en un trauma cerebral se tiene que ver, ¿no? Primero, que el déficit neurológico, la lesión estructural primaria, me refiero al daño primario, evitar isquemias, aumento de la presión intracerebral y el edema cerebral, que definitivamente son las causas de la injuria secundaria. Bueno, esto es parte de lo que habla el ATLS, ¿no? La evaluación y manejo inicial del TEC en el lugar del accidente o en el primer centro médico asistencial, durante su transporte, las salas de emergencia o durante la hospitalización en neurocirugía. No debe ser movilizado sin antes de haber estabilizado la dinámica circulatoria y la permeabilidad también de la vía respiratoria, ¿no? Parte del ABCD, ¿no? El transporte al hospital, en un hospital que tenga neurocirujano permanente, que tenga un monitor de presión intracerebral, que tenga una sala de cirugía disponible y TAC también disponible las 24 horas. Identificación y tratamiento simultáneo de las injurias que atenten contra la vida y, de nuevo, prevenir la lesión secundaria. Les decía el ABCD, ¿no? El mantenimiento de la vía aérea y control de la columna cervical. Para filmar, perdón, de segundos. Entonces, una revisión primaria con el mantenimiento de la vía aérea. Es importante controlar la columna cervical, ¿no? Entonces, es importante ver que un paciente con TEC no solo viene con TEC, ¿no? O sea, no es que solamente se golpea la cabeza, mayormente es un politraumatizado. Entonces hay que mantener siempre la columna cervical controlada, ¿no? Collarín, ¿no? O si no se puede collarín, hacen con una toalla, le ponen en el cuello, la envuelven y la ponen en el cuello, es suficiente. Respiración y ventilación, circulación con control de hemorragias, evaluar el déficit neurológico y, bueno, la E, que es exposición con control ambiental, ¿no? Asegurar vía aérea nuevamente, inmovilización cervical, y si hay que intubar es con un paciente con una escala de Glasgow menos de 8, o sea, con un T grave, ¿no? Por los riesgos que se dan, ¿no es cierto? ¿Por qué se intuba un paciente con Glasgow menor de 8? ¿Quién me lo dice? Claro, un paciente con Glasgow menor de 8 ya es un paciente en coma, ¿no es cierto? Entonces,
definitivamente las vías respiratorias probablemente ya no estén espontáneas, entonces vamos a tener que intubarlo en algún momento. Para evitar también aspiraciones, ¿no? Se puede aspirar al paciente. La función pulmonar, ¿no? Identificar factores que alteren la ventilación. Nuevamente, el paciente no viene solito, solo con TEC, viene con varias cosas. Neumotoras, atención, hemotoras, o toras inestables, también tenemos que evaluarlo, ¿no? Funciones vitales, evitar o cubrir las hemorragias, ¿no? Evitar que siga habiendo hemorragia, para nuevamente evitar que haya hipotensión. Y ahí viene una parte importante, miren, la presión de perfusión cerebral es igual a la presión arterial media menos la presión intracerebral, ¿no? Que tiene que ver con el flujo sanguíneo cerebral. ¿Qué quiere decir esto? Que si aumenta la presión de perfusión cerebral, ¿no es cierto? Si disminuye la presión intracerebral, estamos hablando de una presión de perfusión cerebral también menor, porque es directamente proporcional, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta que la presión arterial media también involucra. Si vemos un paciente con una presión arterial media que va disminuyendo, o sea, estamos hablando de menor presión de perfusión cerebral, ¿no es cierto? Entonces, en eso hay que tener mucho cuidado. Bueno, identificar las lesiones traumáticas, pupilas, conciencia. Para identificar otras lesiones, ¿no? La E. Bueno, es básico hacer una buena historia clínica con los mecanismos del trauma, tiempo transcurrido, pérdida de conciencia, nuevamente vómitos, convulsiones, cefaleas, o si está el paciente supeditado a medicamentos o alcohol. Algunos signos importantes, ¿no? El signo de mapache, o eotorragia, o el signo de Batle, ¿no? Que podría traducir algunas lesiones. No son patognomónicos, ¿no? O sea, no quiere decir que si hay un signo de mapache va a haber siempre una fractura de base de cráneo anterior, ¿no es cierto? No siempre traduce eso, porque alguien viene, me mete un golpe en el ojo, me lo hincha igual y al final no tengo fractura de base de cráneo, ¿no? Entonces, no necesariamente. Podría sospecharse y mediante una tomografía poder decir no lo hay o sí lo hay, ¿no? Pero no es un signo patognomónico ni el signo de Batle ni el signo de ojo de mapache. Y aquí, bueno, aquí le he puesto en la escala de Glasgow con TEC leve, moderado, severo, porque eso lo hablan los libros, ¿no? Pero en realidad les decía que la escala de Glasgow es una escala netamente pronóstica, ¿no? Un paciente que llega con un TEC y ustedes lo ven, que ha perdido conciencia, llega al hospital despierto y te conversa, te habla y te dice, ¿qué le pones? ¿TEC leve? Cuando llega, puede ser, ¿no? Porque está con Glasgow 15, TEC leve. A las 2 horas lo reevalúas y le cambias de diagnóstico porque el paciente se torna somnoliento. Le pones TEC moderado. Y a las 2 horas más el paciente baja su Glasgow más y ya llega a ser TEC grave. Y le pones TEC grave. De nuevo, 3 diagnósticos distintos para un solo paciente. Entonces, eso no es parte de la escala, no es para lo que se hizo en la escala de Glasgow, ¿no? Se hizo la escala de Glasgow para ver cómo evoluciona el paciente en el tiempo sin cambiar de diagnóstico. Sigue siendo TEC, igual, ¿no? Sigue siendo TEC. Entonces, para eso es que, bueno, hay literaturas que son, dicen una cosa, otras hablan de lo que les estoy diciendo sobre el TEC como TEC y luego como TEC grave en el caso de no tomar la escala de Glasgow como diagnóstica, sino como pronóstica, ¿no? Pero para fines didácticos se da esto, ¿no? Leve, moderado, severo con la escala de Glasgow. No se debería hacer así, ¿no? Es pronóstica, no es diagnóstica. Bueno, algunos signos de focalización en un paciente, ¿no? El déficit motor, anisocoria, convulsiones, está afásico, hay reflejos anormales, las pupilas que están simétricas o respondiendo a la luz, ¿no? Son signos que tenemos que evaluar inicialmente en un paciente, porque traducen
signos cerebrales, o perdón, lesiones cerebrales que nos deben importar, ¿no? Bueno, los exámenes auxiliares también son importantes en un paciente con un TEC. Bueno, este cuadro lo encontré y me pareció muy interesante dárselos para que puedan tener en cuenta que no siempre un paciente que llega con un TEC necesita una tomografía, no todos, ¿no? Por ejemplo, la doctora que ha venido hace un rato, la interna, ha traído una niñita que ayer a las 6 de la tarde se ha caído de cara, tiene escoriaciones por todo el rostro, pero no ha perdido conciencia. Ya ha llegado, en la mañana le he puesto que por el prueba de tolerancia oral, y como no ha tenido ningún síntoma neurológico, le pedí una radiografía de cráneo. La radiografía de cráneo está normal y ahorita le estamos dando de alta. No necesita tomografía. Entonces, los pacientes que tienen bajo riesgo y que no necesitan tomografía, casi siempre asintomáticos, o cefalea, o a veces mareos. Hay unas hematomas, un cefalematoma, laceraciones en el cuero cabelludo, ¿no? o ausencia de criterios de moderado o alto riesgo. No le pedimos tomografía, observación y radiografía de cráneo. Los de moderado riesgo son los que tienen pérdida de conciencia o los que están intoxicados por alcohol, algunos con algunas cefaleas que continúan a pesar del tratamiento, con vómitos persistentes, con amnesia peritraumática. De todas maneras le pedimos tomografía, ¿no? Y de muy alto riesgo para las tomografías, ¿no? Definitivamente los que sí tienen alto riesgo, sí le pedimos tomografía definitivamente, ¿no? Y son pacientes que sí, esos de moderado riesgo y de alto riesgo, son pacientes que definitivamente no van muy bien, ¿no? No van muy bien, sobre todo los de alto riesgo que ya tienen disminución del nivel de conciencia, con signos neurológicos de focalidad, ¿no? Heridas penetrantes en cuero cabelludo, perdón, en cráneo, convulsiones, ¿no? Son pacientes de muy alto riesgo en cuanto al TEC. A ver, y estas son la parte de las injurias primarias, ¿no? Una fractura parietal, una fractura casi desplazada. En estos casos, si no hay una herida, si no hay contusión o no hay hundimiento mayor de 0,5, el paciente lo que se hace es observación, antibiótico y alta después de cumplir el tratamiento antibiótico, ¿ya? Si no hay hundimiento. Ha hace 15 minutos, justamente antes de subir, había bajado para evaluar un paciente que está en la emergencia, una lesión ha tenido accidente de mototaxi. El fierro del mototaxi en la región frontal, más o menos 8 centímetros abierto. Cuando se palpa el hueso, porque se palpa el hueso ahí nomás, incluso se ve, hay fractura. Entonces se le toma una tomografía, se ve que no haya lesiones parenquimales, y si no las hay, se lava bien la herida, se sutura en 2 planos y se le deja antibiótico por 7 a 10 días, ¿no? Y observación, obviamente. Endovenoso, ¿no? Miren, la fractura orbitaria en la región orbitaria del lado izquierdo, lado derecho, en la tomografía del lado izquierdo, ¿no? Hematomas subgaleales, ¿no? Que también pueden pasar sin necesidad de que haya una lesión en el cráneo, en el parénquima cerebral, ¿no? Los hematomas epidurales, ¿no? Que tienen definitivamente una característica biconvexa, ¿no es cierto? Más frecuentes. Lo que pasa con el hematoma epidural, que es una emergencia, definitivamente, porque el sangrado viene presionando la dura madre de afuera hacia adentro. Entonces, el espacio que sigue su camino hace de que sea la dura madre la que comprime al parénquima cerebral. Distinto a lo que pasa con el hematoma subdural, ¿no? Ahora lo vamos a ver. Entonces, el hematoma epidural se puede dar por 2 cosas. Casi siempre son temporoparietales, ¿no? ¿Por qué? Porque por ahí pasa la arteria meningia media, ¿no es cierto? Pero hay también hematomas occipitales, epidurales, ¿no? Occipitales, parietales, ¿no? Pero eso ya es por fracturas. El hueso también sangra,
Entonces se llena también el espacio epidural con sangrado y eso pues produce las lesiones. Ahora mismo, la semana pasada, el miércoles, sí, la madrugada del miércoles, operé una niña de 9 años con un hematoma muy grande, un epidural muy grande. La niña ya estaba en Glasgow 5, el problema había sido a las 8 de la noche y a las 12:30 recién estaba ya operando y la niña ya estaba muriendo, se está en Glasgow 5. ¿No? Hoy día hemos pasado a visita a la niña, ya estamos. La niña está en Glasgow 15, está tranquila, todavía mantiene su catéter venoso, recién está probando tolerancia oral, pero está bien, ¿no? La cosa, lo que pasa con los niños es que tienen el cerebro muy plástico. ¿Han escuchado sobre la plasticidad cerebral? Bueno, felizmente los niños tienen el cerebro muy plástico, entonces eso hace de que, así como el hueso cuando se te rompe en tallo verde, ¿no? Y es más resistente, igual el cerebro también resulta ser mucho más bueno, complaciente, por así decirlo, ¿no? En ese sentido. Hay algunos ejemplos de hematomas epidurales. Los hematomas subdurales, ahí es distinto, ¿no? En los hematomas epidurales es distinto porque, los subdurales, perdón, son distintos porque el mecanismo de sangrado es otro. Hay unas venas puente entre el parénquima cerebral y la dura madre, ¿no es cierto? Y eso hace que... ¿no? Donde se desgarran, ¿no? Debido al traumatismo, al trauma. Y esto hace que haya el sangrado, ¿no? ¿Han escuchado ustedes de los vasitos de Pacchioni o Pacchioni? ¿No es cierto? Esos son comúnmente los que sangran en este caso. Y también algunos vasos muy pequeñitos que están entre el parénquima y la dura madre para irrigación, ¿no? El tipo de sangrado, como es venoso, es distinto, ¿no? Va llenando el espacio y produce pues en un tiempo determinado, no tan agudo, no tan rápido, ¿no? Deterioro, ¿no? Me olvidaba. La solución de un hematoma epidural, es la craniotomía. Y casi siempre, como tiene que ver con fracturas, a veces las fracturas son en múltiples partes, no necesariamente lineales. Cuando pasa eso, no hay forma de conservar el hueso y se hace craniectomía, ¿no? Entonces se saca el hueso y se deja el hueco ahí hasta que pueda crecer o poner una malla luego, ¿no? Pero la emergencia se salva. En el caso del hematoma subdural agudo, es lo mismo. Se saca el hueso, pero ya no se hace craniectomía porque no hay fractura, casi nunca hay fractura ahí. Ahí se hace craniotomía, o sea, se saca el hueso, se abre la dura madre, se drena el hematoma, se buscan los vasitos que están sangrando, se cierra dura madre y se repone el hueso, ¿no? Unos ejemplos de hematoma subdural agudo. Miren cómo hay tres tipos de hematomas subdurales, ¿no? El agudo, el subagudo y el crónico. No sé si se nota bien ahí, pero en el lado derecho de la imagen derecha, ¿no es cierto? Hay un hematoma subdural que está desviando la línea media hacia el lado izquierdo, ¿no es cierto? Perdón, hacia el lado izquierdo, ¿no? Pedro. ¿Ya? Entonces, es pequeñito. A ver, ¿cómo hago para señalarlo? Desde aquí, mírenme. No es tan grande, pero ya está generando edema, ¿no? Y la línea media la está desviando hacia este lado, ¿no? Aquí está el cono de presión hacia el ventrículo. Aquí. Ahí está, miren, mejor, ¿eh? ¿Lo ven? Ahí está. Es isodenso. En tomografía hablamos de densidades, en resonancia hablamos de intensidades, ¿no? Entonces, cuando el hematoma subdural es isodenso,
hablamos de un subagudo. Cuando es hiperdenso, hablamos de un agudo. Y cuando es hipodenso, hablamos de un crónico. Y es justamente el que vamos a hablar ahorita. En la estadística, 25% de los subdurales son crónicos bilaterales, porque casi siempre se dan en adultos mayores, los crónicos. Y es porque el parénquima cerebral en el adulto mayor disminuye en densidad. No es el término adecuado, pero se atrofian, se chupan, por así decirlo, ¿no? Se vuelven como una pasa, ¿no? Y eso se llama signos de envejecimiento cerebral y están descritos y se ven en las tomografías. Entonces, al pasar eso, deja espacios. Ya no ocupa totalmente la cavidad craneana, deja espacios. Y cuando pasa esto, esos espacios y el paciente se golpea la cabeza, sufre un traumatismo, también hay esas venas puente que se rompen, llenan el espacio, pero como hay espacio, no producen ninguna sintomatología, ¿no? Hasta que se hacen crónicos y la sangre empieza a hacer ya una reacción parenquimal y recién produce síntomas. Entonces, por eso los pacientes llegan después de los 21 días, que es el tiempo en el que se cronifica la sangre. Entonces, pasa de que el paciente viene 21 días después, mi papá de un momento a otro comienza a tener menos fuerza de un lado del cuerpo, se ha caído por falta de fuerza y la estoy trayendo. Y empieza a hablar incoherencias. Entonces, una tomografía y vemos el hematoma subdural crónico. Como es un sangrado que ya pasó hace 21 días, ya no sangra más, solamente es efecto de masa. Y lo que hacemos aquí, la solución quirúrgica, es hacerle 2 agujeros en el cráneo, abrir la dura madre en ese pequeño agujero y drena el sangrado, ¿no? Se lava y se elimina el sangrado, se deja siempre un drain, ¿no? Para evitar el aire y se siga lavando el espacio. En estos casos hay dos corrientes quirúrgicas, ¿no? Unas que hacen un agujero muy grande y otras que hacen 2 agujeros. Los 2 agujeros es la teoría del tarro de leche, ¿no? Entonces, si han abierto un tarro de leche, tienen que abrirlo por 2 huecos, ¿no? Si no, no sale, ¿no? Salvo que hagan un hueco grande y ahí sí sale, ¿no? Es lo mismo, es el mismo principio, ¿ya? Entonces, miren, esto es un hematoma subdural crónico. Miren que ni siquiera está desviando mucho la línea media, muy ligeramente. Entonces, ahí que es un hematoma subdural crónico frontal, se hacen 2 huecos bien frontales y ya está. Se elimina el sangrado. La hemorragia subaracnoidea, bueno, existen 2 tipos de hemorragia subaracnoidea: la traumática y la espontánea. La espontánea, que es el mayor de los casos, se da por ruptura de aneurismas o malformaciones en algunos casos, pero más por ruptura aneurismática, la espontánea. Ese sangrado tiene que ver con ruptura de vasos sanguíneos importantes, ¿no? Que están casi siempre involucrados con el polígono de Willis. En este caso de las hemorragias subaracnoideas traumáticas, ¿no? Están dadas por la ruptura de otro tipo de vasos que están en el espacio subaracnoideo. Y ese son los vasos de Virchow-Robin, que están involucrados en este tipo de sangrados. Entonces, las contusiones hemorrágicas pueden producir, ¿no? Algunos sangrados también subaracnoideos. El tratamiento es totalmente distinto en una hemorragia subaracnoidea traumática que en una espontánea, ¿no? En el caso de las espontáneas debe usarse nimodipino, ¿no? Un antagonista del calcio que ayuda a disminuir la posibilidad de vasoespasmo. Acá no se debe usar porque entenderán, como les dije, que una se produce por la ruptura de vasos de Virchow-Robin y la otra por el sangrado de una arteria importante, ¿no? Está involucrada en el polígono de Willis. Y este es el otro concepto de las contusiones hemorrágicas, ¿no? Que se da, es como si alguien le golpeara el brazo a otra persona y se produce un moretón, por así decirlo, no un hematoma. Listo, esto es lo mismo en el parénquima. Este tipo de lesiones se producen básicamente por contragolpe y se dan por unas salientes que tiene el cráneo por dentro,
como por ejemplo la apófisis cristallari, ¿no es cierto? O la eminencia occipital interna, ¿no es cierto? O las mismas salas del esfenoides, que provocan que después de un mecanismo, ya sea la aceleración, desaceleración, cizallamiento o rotación, ¿no? o impacto directo, el parénquima produce, el parénquima se da contra este tipo de puntos arbotantes, se les llama, y produce el sangrado, ¿no? Que son contusiones hemorrágicas. Según el tamaño, la ubicación y la cantidad de espacio que ocupe dentro del efecto de masa que produzca dentro del parénquima cerebral, podrían ser quirúrgicas este tipo de lesiones. No siempre son quirúrgicas, ¿no? No siempre son quirúrgicas. Hoy día en emergencia hemos visto creo que 4 pacientes con contusiones hemorrágicas y ninguno es quirúrgico, ¿no? Ninguno es quirúrgico. Miren, al parecer esto podría ser, aquí hay 2 cosas, ¿no? Miren, un hematoma epidural frontal más anterior del lado izquierdo y contusiones hemorrágicas adyacentes, ¿no? Ahí hay contusiones hemorrágicas, ¿no? Contusiones hemorrágicas con hemorragia subaracnoidea inclusive. Y aquí viene el otro concepto que tienen de tener en cuenta, ¿no? El concepto es el de una lesión axonal difusa. Perdón, un segundo. Bueno, entonces, el concepto de lesión axonal difusa es importante que lo tengan en cuenta, porque tiene que ver primero con el mecanismo que se produce el TEC. Y esto está dado por un movimiento de cizallamiento, en el que hay esta combinación de aceleración y desaceleración y de rotación en el cráneo. Esto produce daño en el axón. ¿Pero qué tipo de axón? A ver, algo que de los que alguna vez no quisieron pensaron que no iban a volver a revisar nunca. Formación reticular y sistema reticular activador ascendente, ¿no es cierto? El SARA. Tan difícil en fisiología, su Guyton, esas cosas que no querían volver a ver después. Listo. Esto tiene que ver mucho con los núcleos talámicos, subtalámicos, hipotalámicos, que están involucrados en mantenernos conscientes, ¿no? Y que están unidos mediante axones. Estos núcleos están distribuidos dentro del encéfalo y ganglios basales, son los que de algún modo hacen la posta para poder tener el estado de interacción entre nosotros y el medio, ¿no es cierto? Estar conectados entre nosotros y el medio, que eso es conciencia. Entonces, este sistema reticular activador ascendente nos mantiene conscientes, ¿sí? Un daño en los axones que unen cada uno de estos núcleos se llama lesión axonal difusa. Y eso hace que un paciente con este tipo de lesión diagnosticada mediante resonancia, porque aparentemente en tomografía no vamos a poder encontrar nada, es un paciente que llega, que aparentemente no necesariamente no tenga nada, pero sí nada importante o como para que pueda el paciente estar en un estado de conciencia muy disminuido. Entonces, luego el paciente se recupera todo muy bien de su tomografía, pero sigue paciente confuso, agitado, que no está conectado con el medio, que se torna agresivo, sin necesidad de tener ninguna lesión. Entonces, este tipo de paciente se sospecha de una lesión axonal difusa. Y la tomografía está normal. Entonces se solicita la resonancia y en la resonancia se ven algunos puntos hemorrágicos que nos indican que puede ya estar pasando por una lesión axonal difusa que es bastante difícil de recuperar, casi imposible, porque ya hay daño en el axón, en esas conexiones de las que le hablo. Y bueno, de eso al final el porcentaje de pacientes recuperados es muy poco, muy poco. Bueno, el tratamiento básicamente se da por usar soluciones para el edema. En el caso del edema,
soluciones hipertónicas o manitol que tengan que disminuir el edema cerebral. Lo que sí no podemos usar en un paciente con TEC es dextrosa, ¿no es cierto? Porque es una solución hipotónica, ¿no? Y ahí hace que aumente el edema cerebral. Por eso usamos soluciones hipertónicas, o sea, cloruro al 3% o al 5% o al 7.5%, muy hipertónicas, que hacen que disminuya el edema cerebral y que tienen que ver con sodio. Bien, eso es en cuanto a TEC.